Si hablamos de la enfermedad, de la pandemia, tenemos que hablar de la ciencia, que mucho ha realizado, ha tenido un rol protagónico en lo que tiene que ver con la lucha contra la enfermedad, con visibilizar estrategias, con ampliar mecanismos y protocolos, con colaborar directamente en el combate contra la enfermedad también, y esto ha sido elogiado en todo el mundo. La Argentina ha logrado avanzar en test, está desarrollando también el proceso de una vacuna. Los científicos han estado en el póster central, en la imagen estelar de lo que ha sido todo este proceso. Sin embargo, ayer un comunicado del CONICET advierte la difícil situación por la que están atravesando. Vamos a ver en tramas qué señala este comunicado. La pandemia del COVID-19 ha puesto en evidencia la importancia de contar con un sistema público de ciencia y técnica, adecuadamente financiado y articulado con los demás sectores que producen y transfieren conocimiento. Pero la investigación científica y tecnológica no se sostiene sin presupuesto adecuado. Es necesario revertir el deterioro salarial, dijeron desde el CONICET, en el sector público, científico, tecnológico, en particular en el CONICET, mediante medidas de emergencia. Y este es un apartado muy importante. Hoy hay salarios de científicos en el organismo que están por debajo o en el límite de la línea de la pobreza. Esta es la realidad de nuestros científicos hoy. Vamos a tomar contacto con un integrante precisamente del CONICET, director de investigación, Luis Otero. Luis, ¿cómo le va? Buenos días. Bueno, tenemos alguna dificultad en el audio, vamos a intentar recuperar allí el contacto con Luis, lo decíamos. Suena extraño, ¿no? Estos contrastes que hoy presenta la realidad argentina. Por un lado, el rol protagónico que tuvieron los científicos y que tienen hoy en la lucha contra la pandemia, el coronavirus, en dar respuestas. Y por el otro lado, saber de que muchos de ellos están por debajo de la línea de la pobreza, que no logran con sus saberes superar esa instancia tan difícil. También uno puede imaginar en todo este proceso tan conflictivo de la vida de la Argentina con la ciencia, cómo en algún momento los mandaron a lavar los platos, ustedes recuerdan la frase de Domingo Cavallo, cómo en otras circunstancias un desmantelamiento de las estructuras científicas, también este intento por recuperar el rol protagónico que tiene la ciencia en la Argentina, la investigación. Ya no hablamos de salarios onerosos, de montos que ponen o pueden poner en jaque finanzas. Hablamos de científicos que destinan sus capacidades, sus investigaciones, sus tiempos para desarrollar la ciencia en el país y que están por debajo de la línea de pobreza. Creo que hemos podido recuperar el contacto con Luis Otero. Luis, ¿nos escuchás? Buenos días. Sí, buenos días, los escucho bien, sí. Bueno, lo decíamos, qué contraste, ¿no? Por un lado, el valor que se le intenta otorgar a la ciencia y fundamentalmente a los científicos, y por el otro, saber que muchos están cobrando por debajo de esa línea de pobreza. Sí, es un problema que se fue dando de a poco durante el gobierno anterior, que una degradación continua de los ingresos de los científicos del CONICET. Nosotros hemos perdido aproximadamente durante el gobierno de Macri entre el 50 y el 60% del poder adquisitivo del salario en los distintos años, porque se firmaban convenios de UPCN, nosotros pertenecemos al gremio de UPCN, muy por debajo de la inflación, entonces año a año fuimos perdiendo, y ahora es una realidad de que los científicos que recién se inician en el escalafón, que se llama el investigador asistente, que te digo, para ser investigador asistente se necesita una carrera aproximadamente de 12, 14 años, está al límite del nivel de pobreza, del ingreso mínimo del nivel de pobreza. Sí, está alrededor de unos 46.000 pesos el ingreso de bolsillo, mientras que
creo que está a 43, 44.000 pesos la canasta básica. Luis, ¿cuál es el lugar que hoy tiene, ustedes entienden, la ciencia en la Argentina? ¿Se han recuperado o se está en camino de recuperar espacios, becas, oportunidades para los nuevos científicos, Sí. en mejorar la infraestructura técnica? ¿O lamentablemente estamos partiendo de un piso muy bajo que impide que esto pueda desarrollarse? Sí, se había iniciado con una política de recuperación primero del ingreso de las becas. Las becas estaban muy por debajo del límite de la pobreza cuando terminó el gobierno de Macri. Entonces hubo dos acciones del gobierno entrante, el ministro Salvareza, que es el ministro de Ciencia y Tecnología. Bueno, la primera gran acción fue iniciar nuevamente, restituir el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y lo que primero se hizo fue atacar la problemática más acuciante, que era el ingreso de nuevos investigadores, de jóvenes, que había caído a la tercera parte de lo que era históricamente durante el gobierno del kirchnerismo. Cuando entró Macri cayó la tercera parte el ingreso a carrera de los nuevos científicos, y de recuperar paulatinamente el monto de las becas, de los estipendios de las becas de doctorado y de postdoctorado, que habían quedado muy atrasadas. Eso es lo más urgente. Teóricamente, después se iba a empezar a recuperar de a poco el salario de los investigadores. Eso no ha sucedido. Y ahora se está dando una paradoja en que, como si se aumentó paulatinamente el ingreso de los becarios y no aumentó los investigadores, hay algunos becarios ahora, los becarios postdoctorales, que están ganando igual o por encima de los investigadores de carrera. Eso es una problemática acuciante, y eso es lo que remarca el directorio. Luis, lo que ha demostrado esta pandemia es que la ciencia ha estado a la altura, ¿no? Los científicos han estado a la altura. Los logros que han alcanzado los científicos argentinos hoy son referencia en el mundo. El país es parte de ese selecto lugar en cada una de sus universidades, porque esto también tiene que ver con un concepto federal de políticas, articulaciones y medidas que han favorecido la lucha contra la pandemia. Sí, esta pandemia lo que nos muestra es la necesidad del conocimiento. Si nosotros no hubiéramos tenido el conocimiento para generar, por ejemplo, los test, no sé si, yo creo que vos lo sabés, hay una guerra en el mundo de acceder a los bienes y a los insumos para hacer frente a la pandemia, porque se necesita en todo el mundo. Entonces, gracias al conocimiento que tenía Argentina, pudo desarrollar en forma independiente los test rápidos, que son los test de tiras, ¿viste? Y los otros de prueba de solución que se están produciendo. Por otra parte, también hay en proceso un nuevo test que está desarrollando el grupo de Amara Saroni, es un amigo mío de la Universidad de San Martín en Buenos Aires, que es un test que se hace es electroquímico, pero es un test que se hace por reconocimiento de antígeno anticuerpos sobre una celda electroquímica, y es muy muy rápido. Si se puede lograr ese tipo de test, la respuesta es en minutos, menos de minutos. Y eso lo está desarrollando un grupo, como te digo, hay muchos grupos desarrollando, no solo eso, hay también en desarrollo una vacuna contra el COVID. Pero eso muestra la necesidad imperiosa de tener una independencia del conocimiento, porque, por ejemplo, hay una sospecha de por qué Estados Unidos sale de la Organización Mundial de la Salud. No sale por la desaveniencia que tiene Trump con el presidente de la Organización Mundial de la Salud, sino para no verse forzado a entregar los desarrollos del desarrollo de la vacuna. Porque claro. Quienes pertenecen es una disputa comercial, claramente. Es una disputa comercial, sí, por la patente y por la patente de las vacunas, por la patente de los tratamientos. Luis, te agradecemos muchísimo este contacto, nos parece sumamente valioso poder visibilizar la realidad de nuestros científicos, de nuestra ciencia, porque no se trata solo de colgarse de las medallas, ¿no? De estar siempre del lado de las oportunidades cuando la foto nos muestra lo muy valioso que son nuestros científicos, sino también acompañarlos en este reclamo por mejorar sus condiciones, que se queden en el país, que desarrollen investigación en el país, que nos resulta tan valioso es en la ciencia y en el conocimiento donde está la apuesta del futuro. Luis, te mandamos un abrazo grande, muchísimas gracias. Yo le agradezco a ustedes por visibilizar a la ciencia cada vez que pueden. Muchas gracias. Un abrazo.